Principios de vida. Cosas que deberíamos hacer, pero no hacemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de este día. Hoy quiero compartir un artículo que encontramos en nuestras lecturas diarias. El tema de este artículo es: no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Qué me pasa? Este artículo fue escrito por Fabio Rossi. Él sirve como anciano pastor en la iglesia Centro Bíblico El Camino, en la ciudad de Guatemala, donde vive junto a su esposa y sus hijos. Pero como quiero respetar los derechos de autor, quiero compartir contigo los audios originales de este artículo. Muchos, o quizá todos, hemos luchado en algún momento con el estudio devoto y apasionado de las Escrituras, y estoy seguro de que esta falta de amor e interés por la palabra no se debe a que no reconozcamos su importancia y lugar como revelación de Dios para sus hijos. Tampoco se trata de una falta de información o la ausencia de recursos para cultivar esta disciplina espiritual. Nuestro problema está en el corazón. ¿Recuerdas el inicio del relato del libro de los jueces? El Señor le había dado una instrucción clara a su pueblo sobre la posesión de la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo de Dios no acató su instrucción. Lee Jueces capítulo 1, versos 21 y versos del 27 al 36. Cuando Dios los confrontó, el pueblo presentó excusas que daban la idea que ellos no habían podido hacerlo. Pero entonces Dios les dijo: no es que no pudieron, sino más bien no quisieron hacerlo. El pueblo no quiso obedecer el mandato de Dios, como revela Jueces 2:2. El Señor no les había dado un mandato que ellos no pudieran cumplir. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Dios nos ha mandado a atesorar y meditar en su palabra, y nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Nuestra falta de amor y meditación en la palabra de Dios muchas veces no se debe a que no podamos o no sepamos cómo hacerlo. Simplemente no deseamos lo suficiente la palabra de Dios. O, más cierto aún, no deseamos lo suficiente al Dios que se revela en la palabra. Aquí hay 3 verdades expuestas en 1 de Pedro 2 del 1 al 3 que te ayudarán a entender mejor por qué no deseamos la palabra de Dios y 3 cosas que podemos hacer al respecto. Escucha lo que dice el pasaje. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Número 1. No tendremos ganas de leer la Biblia si no hemos nacido de nuevo. Piensa por un momento en tu comida favorita, aquella delicadeza culinaria que capturó tus sentidos desde el primer instante y que añoras probar cada vez que puedes. Ahora, con esa imagen en tu mente, quiero que leas lo que dice 1 de Pedro 2:3. Si es que han probado la bondad del Señor. Este versículo nos presenta una cláusula condicional. Si has probado la bondad del Señor, entonces lo demás también debe ser cierto en tu vida. Y lo opuesto también es verdad. Si no has probado la bondad del Señor, entonces lo que dice este pasaje no será una realidad en tu vida. Si tú y yo hemos probado la bondad de Dios, entonces desearemos su palabra con intensidad, porque no hay otra cosa que pueda satisfacer nuestro corazón. Lo que Pedro ha dicho en el capítulo anterior está directamente relacionado al mandato de desear la palabra. Ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 1 de Pedro 1:23. En otras palabras, si hemos nacido de nuevo mediante la palabra de Dios, entonces debemos desear la palabra de Dios. Si tu vida ha comenzado por la palabra de Dios, se sostendrá por la palabra de Dios. ¿Qué puedes hacer al respecto? Es posible que esa falta de deseo se deba a que en realidad no has probado la bondad de Dios. No has nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Pídele a Dios que examine tu corazón y que te muestre si en verdad has creído en Él. Si no has nacido de nuevo, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Qué importante es leer la palabra de Dios.
poder escudriñarla y conocer a Dios revelado a través de ella. Qué interesante el darnos cuenta cuáles son las razones por qué muchas veces no la leemos, a pesar de que sabemos que la necesitamos, a pesar de que exista o pueda existir en nuestro interior ese deseo de querer saber más de Dios. Dios se ha revelado y se revela a través de su palabra y nos invita a que podamos escudriñarla para Él revelarse individualmente a cada uno de nosotros. Continuaremos mañana con la segunda parte de este interesante artículo. Si tú aún no conoces del Señor, si tú todavía no le has recibido como tu Señor y Salvador, o inclusive si te has alejado de Dios por alguna razón, hoy es el momento oportuno para que puedas venir delante de Él. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad de vida. Te pido, Señor, que limpies mi corazón de toda maldad. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida y reina en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Charlie Ramos. Esto fue Principios de Vida, cosas que deberíamos hacer pero no hacemos.